¿Por qué no comenzamos Dime. diciendo de dónde carajo viene la astrología? Porque todo el mundo lo ve como esta fuerza mágica, no sé qué. Yo creo que muy poca gente entiende el origen. Sí. Sí, hoy por hoy la astrología como que se ha vuelto muy popular. Yo creo que es un renacimiento de la astrología porque antiguamente, o bueno, en épocas anteriores, por ejemplo en la Edad Media, en el Renacimiento, eh, pues se utilizaba por las grandes autoridades que de hecho tenían sus propios astrólogos. Pero hoy por hoy, bueno, con el paso del tiempo, o sea, como que se fue desvirtuando mucho. La gente pensó que era nada más como una cuestión ahí, pues de charlatanería, ¿no? Sí. Y también hay muchas personas que han salido en ciertos medios, televisión, periódicos, revistas, que tampoco contribuyeron mucho a que se viera esto con seriedad. Ahora, ¿de dónde proviene? Eh, pues según los estudios que se han hecho, se cree que la astrología surge en Mesopotamia, porque ahí están como los primeros calendarios lunares, ¿no? Hechos en piedra y demás. Ahora, la astrología surge básicamente del interés del ser humano de observar, es decir, veían que, por ejemplo, cuando venía un cambio de estación, las plantas, los animales, pues cambiaban, ¿no? Modificaban su comportamiento. De ahí venía la pregunta de, ¿será que también los ciclos de la naturaleza y lo que vemos que pasa en el cielo nos afecta a nosotros? Entonces, de ahí fue que se empezaron a hacer estudios, análisis, por eso surgieron estos calendarios lunares, porque, bueno, la luna es lo que tenemos más cerca, y además la luna representa las emociones, sí, nuestro estado emocional, cómo respondemos instintivamente. Entonces, ver o analizar los ciclos de la luna nos ayuda a entender justo cómo funcionamos internamente y también nos ayuda también a entender cómo respondemos ante las situaciones que van ocurriendo en el día a día. Porque una cosa que me conflictó a mí con el tema del horóscopo es Dime. que en verdad originalmente eran 13 signos, porque o sea, hay 13 ciclos lunares al año. Es cierto, hay 13 ciclos lunares. Sin embargo, más que 13 signos, me imagino que lo dices por esta parte de este signo llamado Ofiuco. Ok. O sea, solo leí una vez, soy Sí. ignorante del tema. Sí, en algún momento como que eso fue muy popular. Ofiuco en realidad pertenece a la constelación de Sagitario. No es que haya un 13º signo, sino siguen siendo los 12 signos y hay una razón del por qué. Porque la astrología es un sistema. Es un sistema y su base es científica. Entonces, cuando tú te metes en la astrología, sí o sí tienes que agarrarle el amor a las matemáticas, porque todo es matemática en la astrología, todo, todo. Sí tiene la parte de la sensibilidad, pero lo que la hace a la astrología tan precisa es que tiene fundamentos matemáticos. Pero te parece en verdad muy precisa. Completamente. Explícame por qué es precisa. Y bueno, vamos a volver primero al calendario un segundo. Según estos 12 meses que tenemos, que son los 12 signos, pero claro, se solapan, Sí. es un poco para mí también conflictivo porque ¿por qué este calendario gregoriano que usamos es el que se rige por esto? Porque si hay un calendario budista, hay uno judío, o sea, hay muchos calendarios en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo funciona eso dentro de ese esquema? Conforme tú vas estudiando distintas corrientes esotéricas, espirituales, científicas también, al final te vas dando cuenta que cuando algo es real, todas, dependiendo de su camino, de su estructura, apuntan hacia lo mismo. Entonces, si hay 12 meses, hay 12 signos. De hecho, también eso es un poquito, a mí también me conflictó un poco en el sentido que el calendario que nosotros usamos para medir los meses, las semanas y demás, no va acorde a cómo inician los meses astrológicos. En sí, el año, hablando energéticamente, inicia el 21 de marzo, cuando tenemos Pues, el sí, equinoccio el equinoccio. de primavera. El sol entra en el signo de Aries. ¿Por qué? Cada signo tiene 30 grados matemáticos. El grado 0 de Aries es el primer grado del zodiaco y
muchos lo llaman la energía del Big Bang. Es una energía de explosión, de inicio, de go, de vamos. Y el Aries, siendo el primer signo del zodiaco, tiene que ver con justamente los inicios, con el nacimiento. Aries, además, tiene que ver como con esta época de fertilidad, de vuelta a la vida, por si inicia la primavera. Bueno, por lo menos aquí en el hemisferio norte. Allá abajo, en el hemisferio sur, es el inicio del otoño. Pero es eso, o sea, es real, pues, o sea, el sol entra en este signo del zodiaco y viene un cambio energético y se nota, lo sentimos en el clima, lo notamos en las plantas, en los animales y en nosotros también nos afecta. Lo que pasa es que hoy por hoy estamos quizás más desconectados de los ciclos de la naturaleza porque vivimos mucho pegados a la tecnología y demás. Y por ejemplo, en espacios como esto que nos desconectan un poquito de lo que sucede afuera, de nuevo en la naturaleza, y por eso pensamos que que esto sucede aparte y que no nos afecta, pero claro que nos afecta. El ejemplo que yo siempre pongo es, tú párate al mediodía, cuando el sol está todo lo que da, y quédate ahí 1 hora. No solamente va a cambiar tu tono de piel, sino que va a cambiar tu estado de ánimo, va a cambiar tu temperatura. Dices invierno versus verano, por un ejemplo. Sí, pero independientemente de la temporada en la que estemos, si tú te paras cuando el sol está así dando todo lo que da, así haga frío, calor, o sea, estar ahí expuesto al sol va a generar cambios fisiológicos, emocionales y mentales en ti. Ahora, en el sol es muy fácil notar eso porque su energía se traduce en nosotros como calor y luz. Pero, ¿por qué creemos que los otros planetas no emiten energía también? La luna, de nuevo, es muy interesante porque la luna tiene que ver con el principio de lo maternal, del cuidado, también tiene que ver con el pasado. Pero ¿cómo se deciden todas esas cosas de qué es qué? O sea, ¿cómo pasó eso? Ok, obviamente ir estudiando, ok. O sea, la astrología tiene milenios existiendo. Por lo mismo, ha habido muchísimo tiempo, como toda teoría científica, para comprobarse que sea real, que sea verdadera. En ese sentido, cuando en los inicios de la astrología, entonces lo que se hizo fue observar, a ver, si estamos viendo que la luna hace tal cosa, ¿qué efecto tiene en nosotros? ¿Qué efecto? Nos hace sentir alegres, nos hace sentir tristes. ¿En qué áreas de nuestra vida lo podemos notar? Y espérate, vamos a echar un pasito para atrás, porque hay 3 signos que puedes tener una persona, ¿no? El ascendente, la luna, ¿cómo? Explícamelo. Más que 3 signos está nuestra carta natal. Nuestra carta natal es un mapa, es una foto del cielo en el momento en que nacimos. De ahí que la hora de nacimiento sea muy importante porque la hora determina nuestro signo ascendente. Usualmente la gente conoce más su signo solar. Por ejemplo, Claro, el ascendente es donde sale el sol. Ajá, ¿Qué por el constelación este. tiene atrás? ¿Qué, perdón? ¿Qué constelación tiene atrás? Es el signo. Es el signo exacto. El sol va transitando por las 12 constelaciones a lo largo del año. Cuando nacemos, el sol estuvo en una constelación del zodiaco. Entonces, nosotros recibimos, o cuando nacemos, queda impregnado en nosotros esa energía. ¿Por qué antes no? Porque antes estamos, digamos, protegidos por una capa que es el útero de mamá. Pero en el momento en que nacemos, nuestros ciclos fisiológicos, biológicos y demás se sincronizan con los ciclos energéticos que ya están presentes en la Tierra. Por eso es que a partir de ese momento empezamos a ser individuos, nos separamos de mamá. Cuando estamos en el útero sentimos que somos parte de ella, pero en el momento en que nacemos empieza nuestro proceso de individuación. Ajá, pero entonces el ascendente es donde va a salir el sol esa mañana. No, el ascendente es, digamos que hacia dónde estaba apuntando el este tal cual de nuestro planeta al momento del nacimiento. Qué claro, el sol sale en el este. Ajá, pero, exactamente, pero el sol tiene un movimiento claro, aparte. Se mueve un poquito. Ajá, exacto. Claro. Al final hay que entender que la astrología es una ciencia geocéntrica porque parte de que nosotros como la Tierra somos el punto central. Y justo de ver cómo a nosotros, que estamos en el centro, nos afecta todo lo que sucede afuera, el movimiento del Sol, de Saturno, de Marte, etc. Entonces, usualmente
sí hay, o se ha popularizado mucho que hay 3 signos que nos influyen mucho: el Sol, la Luna y el ascendente, ¿ok? Pero más que eso, yo diría que es importante conocer tu carta completa. Pero es que mi gran problema con todo eso es que Ajá. hay 12 signos y de Ajá. esos 12 vas a tener 3. Entonces, en verdad, es uno de 4. Que primero, espérate, dame un chance. sí. Que entonces, si no tienes esto de esto, entonces por esto. Y si no tienes esto, no, es por la luna, o no, es por el ascendente. Como que siempre hay una justificación. Es lo que siento. No, más que haya una justificación, hay que entender que los seres humanos somos complejos. Complejos porque vamos teniendo... porque no permanecemos iguales todo el tiempo. Ni emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente, ¿no? Lo que nos ayuda a la astrología es poder comprender, de nuevo, por ejemplo, en el caso de la luna, comprender cuál es el patrón emocional con el que nace el niño y de esa forma saber entonces cómo poder conocer mejor a la persona, cómo saber en el momento entonces qué puede regular a este niño, ¿sabes? En el caso del Sol, por ejemplo, el Sol a nivel psicológico representa la conciencia. Representa nuestro ser esencial, lo que de verdad somos, pero también representa la conciencia. ¿Y eso qué significa? Que a lo largo de la vida, conforme vamos madurando y nos vamos haciendo más conscientes de quiénes somos, es importante ir expresando cada vez más las cualidades de nuestro Sol natal. Porque el Sol, así como cada planeta tiene una función, el Sol, que es una estrella y es el centro de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces es como, es un centro de energía. Eso es lo que representa en nosotros. De hecho, está vinculado físicamente en el cuerpo. El Sol tiene que ver con el plexo solar, que es nuestro centro de mayor expresión, y con el corazón. Porque el Sol también representa la capacidad de amar, de crear, de expresarnos. Cuando nos desconectamos de las características del signo en el que está nuestro Sol natal, nos sentimos apagados, le perdemos sentido a la vida. ¿Y cómo la gente se desconecta de ahí? Vamos a imaginar que tú eres una persona muy artística, ¿no? Te encanta bailar, te encanta pintar, cantar, pero a lo mejor para sobrevivir tienes que buscar un trabajo distinto, así no puedes dedicarte a eso. Y más, ¿qué tal si este trabajo es tan absorbente que no tienes chance nunca para hacer eso que tanto amas? Cuando la gente se desconecta de las cosas que de verdad le gusta hacer, y eso tiene que ver mucho con el Sol, la gente se va apagando y se va muriendo y deja de encontrarle sentido a la vida. Por ejemplo, una persona con Sol en Capricornio, siendo Capricornio el signo de la ambición, de el éxito profesional, una persona con un Sol en Capricornio necesita, por un lado, sí ser muy productiva, ser muy responsable, asumir compromisos en la vida, llegar alto, triunfar profesionalmente. Para esa persona, en este mundo y en esta sociedad en la que vivimos, a lo mejor cubrir eso no sea tan difícil. Pero ¿qué pasa con una persona, con alguien del signo Cáncer, por ejemplo? Que Cáncer es un signo muy sensible, muy intuitivo, pero reservado, muy afectuoso, pero a lo mejor está en un entorno donde no puede expresar esas cualidades que tiene y que son importantes para él. Pues esta persona se va apagando, se va apagando, se va apagando. Entonces, para eso nos ayuda a conocer nuestra carta natal, porque nos ayuda a entendernos en un nivel muy profundo, saber entonces cuáles son nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestros retos, y alinearnos con eso. Entre más una persona está alineada, como me decía mi maestra de astrología, entre más una persona está alineada con su carta natal, más feliz y plena se siente. Pero eso no tiene nada que... O sea, yo entiendo eso y estoy de acuerdo, pero me pregunto cuánto de eso... O sea, como que queremos decir que todo lo que está pasando en tu vida y tu personalidad y todo lo que es por cuando naciste la hora y el sol y la luna. Entonces, ¿existe algo que está fuera de esos 3 cuerpos? Sí, están Venus, está Marte. Ok, entonces ahí tengo una gran pregunta.
el único objeto que está en el cuerpo celestial, que está en el mismo lugar en el siguiente año, es la Tierra con respecto al Sol. Ajá. Todos los otros planetas, cosas, están en lugares distintos. Entonces, ¿cómo es Exactamente. posible que pasa un año y todo es distinto, pero igual esa persona es ese signo, entonces tiene X, Y, Z? No. Tú naces con una carta natal, pero hay técnicas como, por ejemplo, las progresiones secundarias que van explicando cómo vamos evolucionando y cambiando con el tiempo. Nuestra carta natal, esa siempre va a ser la misma. Con sus retos, con sus virtudes, con todo, siempre va a ser la misma. Pero, por ejemplo, esta técnica de las progresiones secundarias nos ayuda a entender que nuestro sol, por ejemplo, tú naciste con un sol en Piscis. Pero ese sol en Piscis no se queda ahí toda la vida. A través de esta técnica vamos viendo que el sol va avanzando y en un par de años entra en el siguiente signo que viene de Piscis, que es Aries. Entonces eso suma nuevas cualidades en ti. Entonces sigue siendo esta persona, de nuevo, aquí dando características Ejemplos generales. amplios, sí. Entonces, sigue siendo esta persona artística, esta persona sensible, esta persona intuitiva o soñadora, pero se le agregan estas otras cualidades de Aries. Valiente, tienes que aprender a ser valiente, tienes que aprender a pensar en ti, tienes que aprender a moverte con seguridad por el mundo, con Pero porque el confianza. Sol se movió ya tú estando vivo. Sí, 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 sí. O sea, el Sol te está afectando y estás agarrando cualidades de otros signos mientras estás vivo. Va sumando, exacto. Y no solo el Sol, todos los planetas. Todos los planetas se van moviendo de nuevo, cada uno a cierto ritmo, pero todos los planetas se van moviendo a través de esta técnica de las progresiones secundarias. Y entonces, por ejemplo, si Venus representa nuestra capacidad para amar, nuestra capacidad para querernos, el amor propio, para generar dinero, vamos viendo que conforme Venus, por esta técnica, va moviéndose y va cambiando de signo, entonces nuestra capacidad para relacionarnos, para amar, cambia también. Nuestros gustos también cambian porque Venus representa eso, lo que nos Pero gusta. ahí no estás como justificando todo lo que puede cambiar en la vida de uno por X y Y razones. Porque vas a decir, no es por Venus, no es por lo otro, no es por... O sea, como que siento que siempre hay una vía de escape o de justificación. Una de las cosas que hay que entender, y no solo con la astrología, sino estando en el mundo espiritual, es aprender a ser responsable. Y si algo hace la astrología, no es como que tapar una cosa con otra, sino al contrario, más bien te hace muy evidente de, ok, estás viviendo esto por esto específicamente. Y no con saber eso significa que ya, la situación se arregló mágicamente y tu vida sigue adelante, ¿no? Para nada, sino, ok, eres consciente de que es por esto en específico, pero entonces queda en ti ver cómo vas a responder ante eso. Si lo vas a arreglar, si lo vas a dejar igual, pero es tu decisión. Algo muy importante es entender que la astrología no nos quita nuestro libre albedrío. Y siempre, siempre tenemos la capacidad de elegir y de tomar nosotros decisiones. De nuevo, la carta natal marca un potencial que está en la persona, pero al final eres tú. Eres tú si decides expresarlo o no. ¿Y cómo tú diferencias la astrología de la numerología? Son distintos patrones, son distintos sistemas. Que al final, de nuevo, cuando algo es real, todo, o sea, lleva a lo mismo, lleva al mismo punto. Y esto te lo digo O porque sea, es otro lenguaje. es otro lenguaje, exacto. Pero al final lleva al mismo punto, a la misma meta. Y esto te lo digo porque yo he tenido acercamientos un poco con la numerología, no soy tan experto en ello, pero un poco, con el tarot, por supuesto con la astrología, y a personas a las que yo les he dado consulta, que me han dicho, es que ya me leyeron una vez las cartas del tarot y me están diciendo lo mismo que tú me estás diciendo ahorita. Yo digo, claro, porque lo que es, es. Lo que es. Entonces, en ese sentido, la numerología hay que saber que los números primarios son parte de una estructura, pues, ¿cómo decirlo? Vamos, todo es matemática también, ¿no? Todos son números. Entonces,
lo que sucede es que, de nuevo, hoy, por la cultura y la sociedad en la que vivimos, también le hemos quitado esa parte tan vital a los números. Pero antiguas civilizaciones, bueno, aquí los mayas, ¿no? O los egipcios, los Sí, todas las griegos. culturas antiguas lo Antiguas. hacían. Y le dan Exacto. mucha importancia sobre todo al sol y el solsticio y de verano y de invierno, como que Por conocían todo supuesto, muy bien. son momentos muy Pero, importantes. ¿y qué pasa si dos niños nacen a la misma hora en un hospital? Ellos necesariamente van a ser muy iguales. Exactamente el mismo segundo. Acabas de hacer una muy buena pregunta. Y esa te la puedo responder yo muy bien porque yo soy gemelo. Ah, mierda. Pero los gemelos no salen al mismo tiempo. Salen como un minuto después del Exacto. otro. Yo nací 2 minutos después que mi hermano. Sin embargo, no es suficiente para que nuestras cartas sean distintas. Nuestras cartas natales son iguales. Pero bueno, vamos a imaginar que no es un caso de unos gemelos, sino que son dos personas, ¿no? Que nacen. Pero ya te la en sabes, el- ya te sabes esa respuesta. Pues lo he reflexionado mucho, más bien. Son personas que nacen en el mismo lugar, a la misma hora. Significa que estas dos personas han venido a tener experiencias de vida similares y que a lo mejor hasta cierto punto van a responder parecido ante la vida, pero de nuevo nada es casualidad. E independientemente de nuestra carta natal, también interviene la familia en la que nacemos, la cultura, el ambiente, la educación que vamos teniendo conforme vamos creciendo. Todo eso va permeando y también va formándonos como individuos y también va haciendo que respondamos distinto o expresemos de manera distinta nuestra carta natal. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Te digo que yo soy gemelo, yo soy Leo, mi hermano pues también es Leo. Leo es un signo que se caracteriza por ser muy creativo, muy expresivo, muy grandilocuente, pero también muy orgulloso, ¿no? O sea, como que su ego a veces puede ser como su talón de Aquiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entre mi hermano y yo, por supuesto, al ser gemelos, y siempre de niños hubo mucho esta comparación, ¿no? Entre uno y otro. Entre hermanos, sobre todo entre gemelos, lo que sucede es que como individuos, como personas necesitamos diferenciarnos de los demás. Entonces, lo que sucede entre gemelos es que cada uno empieza a Hacer su camino. exacto, a expresarse. Si, por ejemplo, si uno es muy alegre, entonces el otro a lo mejor es más serio, ¿no? Para diferenciarse de él. Es lo que ha pasado entre mi hermano y yo. Yo tiendo a ser muy alegre, muy expresivo. O sea, yo si quiero a alguien voy y se lo demuestro, ¿no? Siento que hasta cierto punto más juguetón. Y mi hermano también lo es, pero en menor medida. Y él a veces siento que expresa un poquito más como esta parte de orgullo de Leo, ¿no? En algún punto de mi vida yo también lo fui, sobre todo cuando estudié teatro. Pero yo tuve ciertas experiencias de vida, sobre todo laboralmente, que me hicieron plantarme y centrarme y decir, a ver, bájale a tu ego, ¿no? Bájale a tu ego, o sea, sí eres alguien especial, pero eso no te da el derecho de sentirte, ¿no? Y pensar que los demás están por debajo de ti. Pero entonces, ¿tú crees que tú y tu hermano eran muy iguales hasta cierta edad? Sí, Esa es tu teoría. Que el universo y las cosas te van cambiando después de X cantidad de años. 5, 6, 8, 10. desde el día 1 en que nacemos. Día Lo que uno, sucede es que en el caso, por ejemplo, digo, es que aquí, bueno, es como más personal, pero en el caso de mi hermano y yo, lo que sucede es que al haber una convivencia diaria, y de nuevo, al estar como siempre este tema de la comparación, pues digamos, yo creo que acrecentó o propició que cada uno desarrollara o expresara ciertas cualidades, ¿no? De nuestra personalidad. Pero Yo tú- también soy orgulloso, como lo es él. Claro, pero tú lo controlaste por tus experiencias de vida. Y porque me he metido en todo este terreno esotérico. Él Claro. no. Él no.
Y le caga la astrología a él. Pues no le caga, pero... No le caga, pero no le llena de esta manera. Sin embargo, una de las razones por las que yo estudié teatro es por este tema del juego, ¿no? Del actor, del juego, ¿no? De meterte en ficción. Mi hermano, siento que no se metió tanto en eso porque yo mostré mucho interés. Sin embargo, él también tiene este lado juguetón, ¿no? Y lo expresa Con de los otra videojuegos, manera. claro, con el anime, y le encanta, puta, le encanta, Pero ¿no? espérate, una cosita que dijiste ahorita, como que a mí otra cosa que me parece raro es como el signo Leo, por ejemplo, Ajá. lo asocian con, por supuesto, el león, y entonces las cualidades son de orgullo, de fuerza, no sé qué. Entonces, esas constelaciones le dieron los nombres hace igual 5.000 años, quién sabe hace cuánto, que no sabemos, hace muchos años, y en verdad son puntitos, o sea, son puntitos que nosotros le dimos la forma de un león, pero en verdad puede ser, otra persona le puede dar la forma de lo que sea. De nuevo, la astrología lleva milenios, por lo tanto ha tenido mucho tiempo para que sus símbolos sean validados. No es casualidad que el signo de Leo se asocia con el símbolo del león, o sí, con lo que representa el león, ¿no? Porque primero se estudió, ok, a ver, este signo, ¿no? ¿Qué cualidades tiene? Fuerza, liderazgo, orgullo, creatividad. Entonces, de observar, o sea, de tratar, nosotros como seres humanos se necesitaba un punto de referencia, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a ver, para traer esto y hacerlo mucho más tangible y fácil de entender, ¿no? Entonces, con qué símbolo de la naturaleza de lo que ya está ahí lo podemos asociar. Claro, observando el león, ¿no? El león tiene esta parte es fuerte, da miedo, ¿no? Ver a un león. Da miedo, pero es fuerte, pero es el líder, es el rey de la selva. Pero también tiene un lado juguetón. También lo tiene. Entonces tú dices que ellos vieron los puntitos y le llamaban Fufiku. Y después, vamos a ponerle Leo, porque es como el león. Una vez que se estudió y se analizó esa energía, entonces se buscó justamente con qué símbolo se podía asociar para hacerlo, para poder entenderlo, para poder enseñarlo, para poder plasmarlo en un sistema como los números, como los números. O sea, al final, al principio de la existencia de los seres humanos, los números como los conocemos ahorita no existían. Estos símbolos, el símbolo del 1, del 2, del 3, esos los creamos nosotros, ¿no? Para tener un sistema, para tener una estructura y poder usarlos para crear cosas. Lo mismo en el caso de la astrología. Pero es que algunas constelaciones sí son un poquito ambiguas, pero hay unas, qué sé yo, creo que es Escorpio, sí parece ¿El no, escorpión? Capricornio, ¿eh? No, No, sé. es Es Escorpio. Ajá. Sí parece como eso, pero hay otras que son más ambiguas, esas de la compra. Pero entonces, tú dices que, por ejemplo, en esa que era Escorpio, es casualidad que era así, porque antes no le habían dado ese nombre. Puede ser que a lo mejor por la forma de la constelación le hayan dado ese signo, pero yo más que por eso, tiene que ver por lo que representa la energía de ese signo. Y aquí creo que es un poco injusto adjudicar el símbolo, o solamente el símbolo del escorpión a este signo, porque Escorpio es un signo muy complejo, tiene muchas facetas, es un signo de agua, pero se le adjudica el símbolo del escorpión porque se dice que Escorpio es un signo muy vengativo y muy cruel y que actúa así por la espalda, ¿no? Y te clava el aguijón, ¿no? A ver, Escorpio, como energía, da a la persona una cualidad de observar. O sea, una persona Escorpio te ve y ya te analizó por dentro. Ya te conoce, tiene ese poder como rayo láser para leer a una persona. Es el signo que tiene que ver con las cosas ocultas, con lo que está en sombra. Entonces, eso hace, y si tú te juntas con las personas Escorpio, vas a ver que son personas reservadas, que no muestran tan fácil su vida privada. Les cuesta mucho trabajo, confiar. ¿Por qué? Porque Escorpio sabe, de nuevo, que hay algo por debajo de la superficie. Entonces, sabe que las intenciones de la gente no siempre son buenas. Por eso se va con cuidado. Primero va analizando a la gente y su intuición le va diciendo, no, me está mintiendo. No, eso no es cierto. Con ver, con observar gestos, miradas, ya te desnudó prácticamente. Permítame. Pero este signo al mismo tiempo tiene otras facetas.
Después del escorpión viene el símbolo de la serpiente, que en muchas culturas la serpiente es un símbolo sagrado de conocimiento, de purificación. Por eso la serpiente y también el escorpión tienen esta cualidad que, o sea, dejan su piel, o sea, mudan de piel, ¿no? Y eso es otra cualidad reflejada a este signo. Escorpio representa procesos de transformación. Y otra, volviendo un poquito al inicio, ¿cuál es la diferencia del horóscopo y la verdadera astrología? Me imagino que cuando tú dices horóscopo te refieres a lo Al que que se ve en las revistas. sí. Ok, sí, porque un horóscopo es una carta natal. Entonces, ese es el nombre original de carta natal. Se puede decir carta nombres. natal, se puede decir horóscopo, se puede decir carta Sí, claro, yo me astral. refiero a esas oraciones ambiguas que ponen en la revista. Pues que eso realmente a veces lo hacen personas que no están preparadas. Eso, o sea, porque la astrología, como cualquier carrera, toma años estudiarla y volverte un maestro, un profesional en ella. Entonces, a veces son personas que no están preparadas, a veces nada más lo que buscan es generar morbo o hacer algo que sea muy, muy comercial para que se pueda vender, pero que realmente no está ni ayudando a la persona, ni tampoco le está dando herramientas para conocerse, ni tampoco le está dando contexto, porque es otra cosa. Digo, hasta ahorita hemos hablado de la parte, o hemos hablado más como de la parte personal de la astrología, pero también tiene una parte social y colectiva. Y lo que están haciendo los planetas en este momento tiene un impacto a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Por supuesto que lo tiene. O sea, tú dices que el horóscopo es simplemente gente que no está preparada y lo está haciendo por lana y puso cualquier cosa ahí. En su mayoría, no todos. Sí. ¿Sí crees? Yo creo que ahora está cambiando eso, pero creo que sí esas grandes personalidades que que estuvieron como en un auge hace 20 años y demás, en televisión y demás. Sí, sí, conozco el perfil, sí. Sí, no creo que fueran personas preparadas. Oye, otra pregunta que me causa un poco de conflicto. Si el sistema solar se está moviendo en el universo, de Ajá. aquí a cuando inventaron la astrología hace miles de años, las constelaciones están desfasadas con respecto a la fecha que ahorita la vemos. Entonces, según lo que leí, no sé si es cierto o no, no sé cómo funciona, ya cuando hablas de Leo, está hablando del signo que si naciste hoy, es un signo distinto, en teoría, al que fue hace 5.000, 6.000 años o lo que sea. Eso, por ejemplo, yo no lo he leído, tampoco sé mucho sobre eso. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que, como en toda ciencia o en toda área del conocimiento, pues hay ramas, ¿no? La astrología, hay distintos tipos de astrología. La que yo manejo es la astrología occidental, que maneja un tipo de zodiaco, pero hay otras astrologías que manejan otro tipo de zodiacos y ahí a lo mejor el movimiento puede ser distinto. Y sí lo es porque, por ejemplo, está la astrología védica, que es un tipo de astrología oriental, que esta astrología se basa en la precesión de equinoccios, es decir, cómo eso, se va moviendo el sistema solar y demás. Y ahí, por ejemplo, todos los planetas están puestos 23 grados hacia atrás. Entonces, si yo te decía que cada signo tiene 30 grados matemáticos y tú naciste con el sol en el signo de Piscis, en astrología védica tu sol no está en Piscis, tu sol está en Acuario, lo cual tendría mucho sentido. Te voy a decir por qué. Porque Acuario es un signo de aire, es un signo mental, frío, muy racional, y al ser el último signo de aire, está asociado, sí, con el mundo de las ideas y del pensamiento, pero ya con cuestiones mucho más complejas y abstractas, con teoremas científicos, con entender cómo funciona el universo, pero de nuevo, desde un punto de vista quizás más racional. Eso es Acuario. Pero entonces, ¿cómo juega eso si hay astrologías? Porque es distinto a cuando estabas hablando de distintos lenguajes con la numerología y otra cosa. Esto sí puntualmente te está diciendo cosas distintas, esa astrología versus la tuya. Ajá. De nuevo son dos sistemas, pero para comprobar que una cosa es cierta, pues hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, la astrología védica
no le quita su veracidad a la astrología occidental, ni al revés. Porque, pues yo, por ejemplo, yo soy Leo en astrología occidental, pero en védica yo soy Cáncer. Tengo cualidades de Cáncer: sensible, amoroso, a veces hogareño, empático. Pero eso no me quita a mí mis cualidades leoninas. Me gusta llamar la atención, soy muy expresivo, me encanta jugar, ¿no? Me encanta ser el centro de atención. Lo maravilloso de conocer, por ejemplo, estos dos sistemas es que te permite que tú tengas como una visión más completa del ser humano y de ti mismo. De nuevo, si tú al final quieres utilizar solo una de las dos, o sea, solo la occidental o solo la védica, puedes hacerlo e igual vas a obtener mucha información, pero al final, si decides utilizar estas dos ramas de la astrología, pues tienes un panorama más completo de quién eres tú. Pero, o sea, por ejemplo, si tú has nombrado muchas cualidades hoy de las cuales yo siento que el 90% me siento identificado porque todas las de ese signo, o sea, siento que son cualidades que mucha gente o tiene o cree que tiene. Entonces vamos a jugar un juego. A ver. Dime Aries, Ajá. cualidades de Aries, a ver si tengo alguna. Ajá. Valiente, Ok, podemos decir que sí. egoísta, individualista, Sí, un poquito. seguro de sí mismo, También puede ser un impulsivo, atrevido. También puedes estar ahí un poco, en cierta manera. Pero ok, vamos al próximo signo. No Tauro. sé, Tauro, sí. Tauro. Reservado, pragmático, Sin duda. muy apegado a, bueno, generalmente a las cuestiones materiales. No, ese no soy yo. Ok, vamos al próximo signo. Géminis. Comunicativo, flexible, Sí. le encanta aprender. De mis cosas, por eso estás aquí. Excelente, le encanta jugar. También me encanta. Um, Ok, vamos al próximo. Cáncer. Sensible, intuitivo, empático. Entonces, claro, ese es mi punto. Entonces yo estoy diciendo, de esas 4 o 5 cualidades que decías de cada uno, mínimo hay 2 o 3 que yo siento que yo tengo o creo que tengo o de mi perspectiva. Entonces, esa es una de las cosas que me conflictúa porque yo leí mi carta astral hace tiempo porque me interesaba. Ajá. Y yo digo, ok, esto lo tengo yo. Voy a leer la de mi novia. Eso lo tengo también. Voy a leer la de mi mamá. Sí, un poquito menos, pero igual lo tengo. Entonces, ¿cómo en tu mente, cómo tú le explicas a una mente racional que eso tiene coherencia para la astrología? Primero, ¿en qué nivel tienes esas cualidades? Porque yo te puedo decir, claro, Aries es atrevido, es valiente, es impulsivo. Tú no eres Aries, tú eres Piscis. De nuevo, bueno, yo ahorita no sé cuál es tu ascendente. Y hemos hablado solo del Sol, la Luna y el ascendente, pero no hemos hablado de dónde está Marte, dónde está Venus, dónde está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. ¿Cuál es de nuevo tu ascendente? Entonces, tú puedes ser Piscis, ¿no? Tienes las cualidades de Piscis, que ya las dijimos. Y a lo mejor tu luna está en otro signo de agua, o sea, ni tu luna, ni tu sol, ni tu ascendente están en Aries, pero a lo mejor tienes Venus en Aries, lo cual sería muy probable, porque Venus camina muy cerca del Sol. O tienes Marte en Aries, o el regente de tu carta, que es el planeta que rige a tu signo ascendente, está en Aries. Entonces, eso a ti te confiere esas cualidades. Ahora, independientemente de eso, todos en algún momento tenemos que desarrollar un poco, siento yo, de todos los signos. Es decir, tú puedes ser a lo mejor alguien muy introvertido, pero en algún momento de la vida vas a tener que ser valiente y lanzarte a hacer las cosas. Tú puedes ser alguien a lo mejor muy, muy soñador y muy, con muchas ideas, pero en algún momento vas a tener que aprender a aterrizarlas, a ser más pragmático, a ser más concreto, ¿ok? Yo, por ejemplo, no tengo nada en Capricornio en mi carta. Bueno, sí, pero o sea, como nada como realmente importante. Y Capricornio es el signo de la responsabilidad, de ser adulto, de ser maduro, ¿ok? De asumir compromisos. Entonces, significa que porque yo no tengo o tengo muy poco en el signo de Capricornio, no puedo jamás
ser alguien responsable en la vida? No, pero sí significa que como es una energía que no está tan presente en mí, entonces es un reto, es algo en lo que yo me tengo que esforzar un poquito más para desarrollarlo. Entonces, si por ejemplo a alguien le cuesta trabajo expresar lo que siente, relacionarse, ¿no? Expresar cómo ama a una persona, significa que entonces nunca más, o sea, nunca en la vida va a poder amar ni estar en una relación, no, pero esa persona va a tener que aprender a desarrollar esa parte. ¿Y en qué nos ayuda la astrología? Que, por ejemplo, si Venus representa la cualidad de amar, de relacionarnos, de estar con un otro, si yo sé que mi Venus, por la configuración de mi carta, no está muy bien aspectada, está débil por signo, por su posición, etc. Saber eso a mí ya me está dando información. Ah, ok. Entonces yo sé, ya tengo ahí un punto de partida y sé entonces cómo puedo empezar a trabajar y cómo puedo ir sacar la mejor versión de ese punto de mi carta natal. Y entonces no quedarme nada más con la idea de que es que no, el amor no es para mí y es que yo soy un Grinch y nunca en la vida voy a poder estar con alguien, porque no es cierto. O sea, tú básicamente estás diciendo que la astrología te sirve, ve las bases de lo que tú verdad eres, que deberías desarrollar, las que no, tienes que trabajar más para tener eso en tu vida. Ajá, exacto, porque digo, uno de los análisis que se hace en una carta natal es ver qué elemento predomina más, el aire, el fuego, la tierra o el agua. Explícame eso rapidito, por qué los 4 elementos y cómo se diferencian. ¿En qué consiste cada elemento? O sea, yo sé lo de los elementos, pero ¿qué significa? ¿Sí? ¿Y por qué Escorpio es de agua cuando no es un pez? Ok, pero en la antigüedad los escorpiones eran animales acuáticos. Ok, entonces es algo que pasó a nivel cultural, que ya no existen biológico, evolucionario, Ajá, evolutivo. exactamente. Ahora, ok, como te decía, la astrología es un sistema, ¿ok? Entonces, al ser un sistema, hay una razón de ser de todo. Hay una razón por la cual primero va Aries, y luego va Tauro, y luego va Géminis, ¿ok? Va explicando un proceso evolutivo y de crecimiento y de maduración en la conciencia. Entonces, Aries es el primer signo y es de fuego. ¿Por qué? Porque para iniciar cualquier cosa en la vida se necesita ese impulso de ir, de lanzarte, de explosión, de valentía. Pero después, uno tiene que calmarse. Uno tiene que sentarse, pisar firme. Es lo que representa el siguiente signo, que es Tauro, que es tierra, es pragmático, es a ver, sí, o sea, ya lo hiciste, ya lo iniciaste, pero a ver, tenemos que aterrizar eso, ¿no? Porque no puede quedar en el aire. Tenemos que aterrizarlo, ¿ok? ¿Con qué se come? ¿Funciona o no funciona? ¿Sirve para algo? ¿Ok? Porque Tauro es un signo relacionado con el valor de las cosas, ¿no? ¿Sirve para algo o no sirve para nada? A lo que voy con esto es que el orden de los signos y de los elementos va explicando un proceso natural en la vida. Primero las cosas tienen que iniciarse con optimismo, con valentía, con fuego, con pasión. Si no está la pasión en lo que iniciamos, difícilmente lo podemos iniciar y mantener. Pero eso no es suficiente. Después viene la práctica y la constancia, que es la tierra, ¿no? Hay que ver las cosas concretas. Es que a mí lo que también me conflictó un poquito con eso es estos 4 elementos, pero claro, ¿cómo se definió eso y por qué esos 4? Sí, conocemos en la química, no sé qué, estos 4 elementos, pero me pregunto cómo juegan elementos que la ciencia no ha descubierto o cómo juega cosas elementos que no conocemos, porque, no sé, me parece muy... Esto es a nivel... O sea, entiendo, sí, pero así como están los números primarios, podemos decir que los elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, son como la base primaria de la vida y de ahí se desprende todo lo demás. Claro, pero aquí en el planeta Tierra. Ajá. Entonces, ¿cómo juega eso o sea... ¿En otros planetas? En otros planetas. Ahora, yo tengo una teoría. Mírame, vamos a tratar de llegar a una conclusión para no alargar tanto esto. Sí. Dime. O sea, yo sí creo en las energías, en energías que la ciencia no ha descubierto. Yo sí creo que hay algo que no entendemos a nivel científico, pragmático, bla, bla, bla. Yo lo que siento que pasa un poco con la astrología es que existe ese patrón, la gente nació así, pudo haber pasado algo, y el ser humano, siendo un ser de patrones, encontró algún patrón y le dio un nombre. Leo le hizo esto, le dio nombre ya al ascendente, lo otro.
cuando es para explicar cosas que no entendemos a nivel del astrológico, entonces, o sea, a nivel de la vida. Entonces sí, dale, existen las fuerzas, no sabemos qué pasa, no sabemos cómo funciona, no siempre aplica así, no es blanco y negro, pero entonces siento que el ser humano simplemente está buscando una manera de encontrar la explicación a algo que no sabe explicar ¿A través de la astrología? a través de la astrología. ¿Qué opinas de eso? Que el ser humano está buscándole una explicación. Claro, y la astrología, después de muchos miles de años, encaja. Entonces, por eso lo leo, la cosa, lo otro, le dieron los nombres. Yo creo que eso pudo haber sido en sus inicios. Al observar cambios en las personas, de nuevo, no solo en la naturaleza, en los animales, sino en las personas, pues el ser humano y su curiosidad dijeron, bueno, no, a ver, aquí algo tiene que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué una persona es así, y otra es así, y otra es así, y otra es así? Y yo creo que ahí sí pudo haber surgido la astrología como esta curiosidad de explicar algo que el ser humano en ese momento, no se podía explicar. O sea, ¿qué pasa si porque tú naces en marzo no es porque tú eres Piscis, sino es porque la Tierra con respecto al Sol está aquí y hay una fuerza que ni vemos en el espacio, el dark matter, todo eso, que está en el mismo lugar igual siempre y por eso esa gente tiene X cualidades? ¿No crees que eso tuviese algo de coherencia? Porque siento que nosotros le damos la importancia a los planetas y a todo, y en verdad a nivel de la fuerza que conocemos, que es la gravitatoria, la fuerza es muy mínima, casi imperceptible, ¿no? Sí, Entonces... sí. Si no tiene una fuerza Neptuno, no tiene en verdad, a pesar que es un planeta tan grande, no tiene esa fuerza gravitatoria que nosotros conocemos en la ciencia, tiene que haber otro tipo de fuerza que emana, Exacto. que está ahí y por eso le encontramos esa explicación. ¿Qué crees eso? Que sí. Que es No cierto. puedes estar de acuerdo conmigo, tienes que pelear, esa es la idea. No, pero es que es real. O sea, el hecho de que, a ver, como tú dijiste ahorita, o sea, del hecho de que Neptuno no emita su energía, no la podamos ver ni medir, como a lo mejor se puede hacer con la energía del Sol, ¿no? Eso no quiere decir que no está presente y que no nos afecte. Y si algo podemos aprender de las grandes culturas antiguas, que al final fueron las que sentaron las bases de todo el conocimiento, ¿no? Empezando por los griegos, ¿no? Por lo menos aquí del lado occidental, es que ellos, o sea, le daban una importancia a los planetas, pero, o sea, cañón, sus dioses, ¿no? Sí. Zeus, Hades, Poseidón, que después los romanos los tomaron y nada más les cambiaron el nombre, ¿no? Porque también creo que hay un gran problema de la sociedad actual, que pensamos que nosotros somos la más avanzada, somos la mejor porque tenemos satélites, pero en verdad en civilizaciones antiguas, o sea, el Homo sapiens cada vez descubren un fósil más viejo y más viejo. Antes era 100.000 años el primer Homo sapiens, ahorita estamos en 800.000 años. Entonces, lo que yo no creo y lo que me hace dudar es, ¿tú crees que el Homo sapiens con la misma inteligencia que tenemos hoy tuvo 700.000 años, 800.000 años y no hizo nada? Entonces, claro, están las pirámides, está esa arquitectura. Creo que es en Göbekli Tepe o es en Sumeria. En algún lado hay un mapa del sistema solar en piedra. Wow. Que se ve tallado en piedra y tú dices, claro. Increíble. Y otra cosa que me parece muy coherente, criticamos que no, somos súper avanzados, tenemos edificios. Si el ser humano desaparece, todo lo que el ser humano hizo va a desaparecer en 5.000, 10.000 años. Menos las cosas hechas de piedra. Entonces te das cuenta, la inteligencia de esa gente hace 50.000 años que hizo las pirámides en todas partes del mundo, y muchas pirámides, porque tenían ese conocimiento de que el único material que va a durar la prueba del tiempo va a ser la piedra. Y este mapa del sistema solar está en estas civilizaciones hace 5.000, 7.000 años. Entonces sí, yo creo que existe algo, creo que no lo entendemos. Es impresionante cómo esa gente sin telescopios, porque no sabemos, sabían dónde estaban los planetas. Pero es una realidad, que es así, está escrito y hay evidencia empírica. Fíjate, eso es bien interesante, eso que acabas de mencionar. Sí, los sistemas de medición que ellos utilizaban no son los que tenemos ahora. A nivel visual, antiguamente, en la astrología occidental, se marcaban los planetas solo desde el Sol hasta Saturno, porque el humano solo podía ver hasta Saturno, ¿no? Sin embargo, las culturas antiguas tenían pleno conocimiento de Urano, Neptuno y Plutón. Sí. ¿Por qué? Porque están en la mitología. Sí. Entonces sabemos que aunque no los podíamos ver,
por supuesto que sabíamos de su influencia energética. Claro, entonces eso es algo que me caga la madre porque no lo entiendo, no lo puedo explicar, pero es impresionante porque está ahí y esas culturas de 700.000 años de Homo sapiens tiene que haber sabido de eso. Por supuesto, claro que lo sabían. Bueno, entonces para cerrar, Fer, tienes que adivinar, no te hubiese dicho mi signo, porque nadie de los astrólogos que conozco puede adivinar mi signo nunca. Siempre dice, ay, yo pensé que eras... Pero No bueno, pareces pisciano. bueno, ahí está, pero lo vas a decir porque sí parezco por el ascendente y el otro. Entonces, a ver, ¿cuál es mi ascendente y cuál es mi luna? ¿Tu ascendente es Leo? Sí. Ok. Y la luna... Y la luna... Y la luna... No sé, me voy a aventurar a decir Géminis. Toda una segunda oportunidad. Ajá. No es Géminis. Ah, no es Géminis. Ah, pero yo pensé que me ibas a dar una pista. No, güey, te hemos hablado una hora, te sabes todas las pistas. Creo que estaría entre dos. No, pero vas a decir dos, ya dijiste una, no tienes que decir una sola. Ah. Venga, si te equivocas no pasa Acuario. nada. Acuario. Tienes el último oportunidad entonces. Sagitario.